Feliz día, bendecidos. Benditos y benditas de Dios. La gracia y la paz de mi Señor está con todos ustedes. Hey, una alegría de poder hoy compartir con todos ustedes este estudio bíblico. Le doy gracias al Dios de la gloria y al Padre de misericordia y Señor de toda consolación por cada uno de los miembros de este equipo evangelístico que están en todas partes del mundo. Hoy están con nosotros los ministros Miguel Daniel, Simón Elías, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Yo les quiero pedir un aplauso para el Señor nuestro Dios en esta hermosa mañana. Nuestro Señor, Dios y Padre eterno es el gran Rey. Y nosotros, sus hijitos. Por eso somos príncipes y princesas de Dios. Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo lo recibo. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo te manda la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo y grande la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. No va a oír y ni escuchar. Bella cosa por mi Dios, que Dios te vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Pero voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará ningún. El tercero, no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto, está 7 sábados. El quinto, el reto para de tu madre. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El número, no mentirá y faltará al falso testimonio. El décimo, no codiciará tu casa de tu prójimo. Y muchas gracias. Hoy con usted. Hoy presento al gran ministro. Va, Padre. Feliz día. ¿Cómo está? Estamos en la iglesia del Señor. Brillando aún más que el sol. Brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Estás de la dimensión de pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y escuchar. Ella pasa con toda tu vida y nada. Oiga, Romanos 10 y 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Muchas gracias. Hoy presento mi padre. Va, Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo te trae a la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trate la dimensión del pleno conocimiento, el conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar, aquellas cosas por Dios que no te vino a hablar. Romanos 1:16. Porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todas las personas. Presento el gran ministro y el Eloy. Va, Padre. ¿Cómo estamos a la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bella cosa por mi voz que me Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablarle de Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias. Y con ustedes hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Va, Padre. Hey, qué hermoso. Estos ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Saben lo que dice David de estos ministros? Ministros que se van levantando y que están desde el vientre de su madre. Algunos de ellos, mira, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Mira cómo dice el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, porque no han estado bajo la ley, ni en silla de escarnecedores se han sentado, o sea, de aquellos que acusan, sino que en la ley del Señor Dios el Eterno está su delicia,
y en su ley meditan de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, conforme a lo que está escrito. Amén, lo recibo. Para la gloria de Dios Todopoderoso y Eterno. Queridos hermanos, es un placer para mí estar hoy compartiendo esta buena palabra de Dios. Aquí nuestro pastor es el Dios, el Eterno. En Cristo, Señor nuestro, se manifiesta en vosotros, porque vosotros sois los miembros del cuerpo de Cristo. Vosotros sois nada más y nada menos que el templo de Dios. El tercer templo que está levantando el mismo Dios y está siendo creado según la justicia y la bondad de su corazón. El estudio de hoy se llama Bienaventurados. Si prestas mucha atención, tú sabes dónde, vas a saber dónde estás tú. Si esta bienaventuranza te arropa o si necesitas entrar en ella. ¿Ve? Bienaventurado. Doy gracias a Dios y Padre eterno por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Sí, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Dios al principio se manifestó por los profetas, el Padre. Luego se manifestó en el Hijo, por su presencia. Y hoy se manifiesta por el Espíritu Santo en cada uno de vosotros. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria por los profetas, por los originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Recuerden que en Génesis capítulo 20, versículo 7, dice que Abraham es un profeta, dicho por el mismo Dios. Desde Abraham hasta Juan el Bautista, por mi Señor Cristo bendito, en los días de su carne, y por los apóstoles originales, de los 12 apóstoles de la circuncisión y el apóstol de la incircuncisión. Gracias a Dios también por todos ellos. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, por la humildad de Noé, por la integridad de Job y por la fe de Daniel. Como está escrito de ellos, si hubiesen 3 en el mundo como ellos, solo ellos 3 serían salvos. Así que es muy importante que nosotros seamos imitadores del amado apóstol Pablo, porque Pablo, en su infinita bondad y humildad, dijo: verdaderamente todo el conocimiento que yo tenía a los pies de Gamaliel lo tengo por nada en comparación a la divina gracia de Dios. Eso se le llama humildad, o sea, locura. Para muchos, una locura. La integridad de Job también la tenía el amado apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue íntegro a pesar de las adversidades, como el Señor le dijo a Ananías en la aparición, cuando le dijo que fuera y buscara en la calle derecha a uno llamado Saulo y le dijera que él había sido escogido. Ananías le replicó a mi Señor y le dijo: Señor, sabemos que este ha sido malo, que persigue a la iglesia. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a los reyes, a los gentiles y aún a los hijos de Israel. Y yo le haré conocer cuánto ha de padecer por mi nombre. Y cuánto padeció Pablo por el nombre del Señor. Por eso los que llegamos a los pies de Cristo terminamos padeciendo, pasando muchas veces pagando todo aquello que teníamos que pagar. Pero así como lo hizo con Jacob, también lo hace con nosotros. Pues a Israel primero lo puso a padecer
y luego lo floreció y hoy es próspero en todo lo espiritual. Por eso también clamamos Abba Padre. Damos gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por la fe que nos enseña Daniel, porque prefirió aún la muerte que arrodillarse delante de alguna imagen. Daniel nos demuestra que el único Dios invisible es al que tenemos que poner toda nuestra confianza, en Él. Por eso damos gracias también por el profeta Daniel. Damos gracias por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, sino en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. ¿Y de qué nos salva de este Evangelio? De nosotros mismos. Porque el problema no está fuera de nosotros, sino en nosotros. Por eso las Sagradas Escrituras, como está en 2 Timoteo, en el capítulo 3, 16 y 17, es inspirada por Dios y útil, tiene una utilidad y nosotros tenemos que darle la utilidad que ella tiene. Y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin, tiene una finalidad, de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. O sea, que nosotros no vinimos preparados para buena obra, sino que Dios está haciendo la buena obra en nosotros. Por eso nos ha llamado para que seamos a imagen y a semejanza de Dios. ¿A qué? Porque no éramos imagen y semejanza de Dios. Éramos imagen y semejanza al primer Adán. Lo que se conoce como contrario, desobediente, o sea, diablo o Satanás o serpiente. Porque los deseos de nuestra carne, esas pasiones vergonzosas, son los que hacen que nos retiremos mucho más de Dios. Mas los frutos del Espíritu hacen que nos acerquemos más a Dios. Por eso tenemos que ver la diferencia que hay entre nuestra carne y nuestro espíritu, entre los deseos terrenales y los frutos del Espíritu, que son los frutos espirituales. Por esto clamamos Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. El estudio se llama ¿cómo? Bienaventurados. Bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo capítulo 1, versículo 1. Hoy nos aconseja a nosotros nuestro pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. No tenemos más pastores que el mismo Dios. No hay más. Como está escrito, mal dicho el hombre que cree en otro hombre. Por eso nosotros le estamos creyendo a Dios. O sea, que la palabra que sale de mi boca no es mía, sino del que me envió. Por eso está escrito, oye su voz y haz todo lo que yo te diga. Oye su voz y haz todo lo que yo te diga. Por eso aquí no decimos, ay, el ministro dice, sino que decimos, el pastor, el Señor, nuestro Dios, dice. Porque la palabra es suya, no mía. Yo simplemente soy el mayordomo, el que viene a servirle a su tiempo el alimento espiritual a la amada Madre Iglesia. ¿Sí vamos comprendiendo? Y por eso también clamamos, Papi, Padre, gracias. Como está escrito en Proverbios capítulo 3, 13 al 18. Presten mucha atención para que nosotros conozcamos si esto está en nosotros y si está haciendo su labor, si está funcionando. Proverbios capítulo 3, 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia,
¿Bienaventurado quién? El hombre. ¿Que qué? Que haya la sabiduría. El que consigue la sabiduría, y creo que nosotros somos bienaventurados, porque nosotros hemos conseguido la sabiduría de Dios. Es tanto así que usted puede hacer una encuesta a muchos ministros, llamados pastores, curas o sacerdotes, y le preguntas por los 10 mandamientos de Dios. Por lo menos los católicos, apostólicos y romanos no hablan los 10 mandamientos de Dios. Los que Dios puso no lo hablan, porque adoran imágenes, y el segundo es no adorar las imágenes. Así que ellos tienen otros mandamientos. Y es necesario que todos nosotros conozcamos los 10 mandamientos de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es hacer precisamente esos 10 mandamientos. Y esa es la bienaventuranza de la sabiduría. Por eso dice el Señor que destruirá la sabiduría de esos llamados sabios a sí mismos. ¿Ve? Y con lo vil, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquellos que se llamaban sabios, y Dios ha escogido a este pueblo y ha levantado a este pueblo, y este pueblo le puede decir a cualquier sacerdote que no está conforme a la verdad del evangelio, porque no está permitido delante de los 10 mandamientos de Dios adorar imágenes, ni arrodillarse delante de ninguna de ellas. ¿Usted va comprendiendo? Yo lo recibo. Por eso dice, bienaventurado el varón o el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honras. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. La sabiduría es árbol de vida, y los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Bienaventurados son los que retienen la sabiduría. No podemos agarrar los 10 mandamientos y saber que estamos faltando a ellos y seguir viviendo como si no se diera cuenta Dios. Esta iglesia no. Esta iglesia no lo va a hacer más. Esta iglesia va a vivir por esos mandamientos. Esa es la demostración de amor más grande que el hombre le puede dar a Dios. Y eso es ser inteligente. Para demostrarle a Dios que le amamos, ¿qué tenemos que hacer? Apacentar las ovejas. Así lo dice el Señor. ¿Y cómo podemos apacentar las ovejas sin sabiduría o sin inteligencia? Así que con los 10 mandamientos, que es tener la sabiduría de Dios, todas estas bendiciones florecen en nosotros. Pero ¿es para un hombre o para un pueblo? Por eso todos tenemos que tener la misma mente y el mismo parecer. Porque si fuera para un solo hombre, yo fuera ahorita un ermitaño, yo me mudo, yo estoy solo, yo no dejo que nadie toque mi santidad, ni la perjudique en nada, y entonces yo sería heredero de esto. Pero dice que es para un pueblo. Por eso es importante que ahí es donde le demostramos a Dios que le amamos, amando al prójimo como a uno mismo. También está escrito en el libro histórico de Lucas 11:28. Y el Señor dijo, ¿quién dijo? El Señor. Antes una mujer
le llega y le dice, Señor, bendito el vientre que te parió y los pechos que te dieron de mamar. Y el Señor le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Quién es el bienaventurado? Y la obedece. La última partecita no se la podemos quitar. ¿Por qué? Todos oyen la palabra de Dios. Pero ¿cuántos la obedecen? Los bienaventurados. Esos son los que la obedecen, son los bienaventurados. ¿Sí me estoy explicando? Muchos las están oyendo, pero ¿cuántos la obedecen? Mira, porque el llamado pastor me dice que tengo que usar la falda hasta el talón. Pero no cumplí los 10 mandamientos. ¿Y qué hacéis con la falda hasta el talón? No, porque dice el llamado pastor que tengo que ponerme un velo sobre el rostro. Te ponéis el velo sobre el rostro, pero no cumplí los 10 mandamientos. ¿De qué sirve? Absolutamente de nada. Por eso tenemos que esforzarnos más en conocer y hacer los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? No oigo. ¿Y el cuarto? Santificar la fiesta del día sábado. En esta fiesta del día sábado, muchos no la santifican. Congregarse, cumplir con el protocolo de la fiesta del día sábado. El quinto mandamiento, ¿cuál es? Y el sexto. Mira, y si alguien no tiene papá y mamá, honra a Dios y a la amada Madre Iglesia, que es tu madre. Y el sexto, no cometerás homicidio. Recuerden que no es no matar. No cometer homicidio. Y el séptimo, no cometer adulterio. Ni físico ni espiritual. El físico es que el marido o la mujer se traicionen. Y en una relación de 2, vengan a ver 3. Ya es multitud. Eso se llama adulterio. Pero también está el adulterio espiritual, que entendiendo que nosotros, el Señor nuestro Dios es nuestro esposo, y que Pablo, el apóstol de la gracia, nos casó con un solo esposo, Cristo resucitado, viniendo otro a predicarnos otro Jesús, del que ya hemos conocido. Si lo toleramos, entonces estaríamos cometiendo adulterio. ¿Usted va comprendiendo? Amén. No podemos estar en 2 aguas. Y entonces muchos dirán, bendecido, pero es que Dios es el mismo para todos. Bueno, yo no digo que mi Dios no sea tan misericordioso que no estire su mano y ayude a todos. Pero lo que digo es que no todos creen en mi Dios. Porque si mi Dios dice que no debemos de adorar imagen y una persona está arrodillándose delante de una estatua para que sea intermediario entre Dios y esa persona, y aún conociendo que Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres, esta persona estaría en adulterio, ¿o no? Y si esta persona está en adulterio, ¿agradará al Señor? Entonces no tiene el mismo Dios que yo tengo, porque el Dios mío no permite que yo adore imágenes. ¿Sí me explico? Otra cosa es que el Dios mío es el Todopoderoso, el Eterno. O sea, que no es que se está disputando un alma. ¿Te la llevas tú si se porta mal para el infierno o me la traigo yo
para el cielo. No, Dios no hace eso. Dios es todopoderoso, es el eterno, es el constructor, el hacedor de todas las cosas. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante que nosotros comprendamos esto. Así que el Dios de pentecostal, bautista, presbiteriano y mucho menos el testigo de Jehová es el Dios mío. No es el Dios mío. El Dios mío hay que respetarlo. Al Dios mío hay que obedecerlo. ¿En qué? En cumplir los 10 mandamientos. Esto fue lo que cumplió Cristo. Sí vamos comprendiendo. Y eso es lo que nos hace, obedecer eso, es lo que nos hace bienaventurados. Tenemos a todo un equipo evangelístico que está respondiendo todas las preguntas que están haciendo por medio de este live. Ese equipo evangelístico, unidos en Cristo, está trabajando en este momento para el Señor y dándole respuestas a todos para yo no perder el hilo espiritual que tengo en este momento y poder dar esta conferencia a todas las naciones por amor de su nombre. Queridos y muy amados hermanos, mirad con qué grandes letras les digo esto, que deben ver con sus oídos, pues muchos, viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos, ni oyen ni ven. Como está escrito en el libro histórico de Mateo 13 al 25. Libro histórico de Mateo 13 al 25. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Estará hablando hoy el Señor en parábolas a nosotros? ¿Ah? En ninguna manera. Nos está hablando cara a cara. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, está hablando del Señor Cristo en los días de su carne, se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Usted está viendo y oyendo el día de hoy? Yo recibo que sí. Entonces, si usted ve y oye y no obedece, ¿no sería peor que aquellos que viendo no podían ver y oyendo no podían oír? ¿Quién sería peor? Por eso tenemos que tener que las pilas puestas. Como está escrito en Efesios capítulo 5 versículo 14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Continúo en el 17 del libro histórico de Mateo capítulo 13, versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Oído, amada. Ojo aquí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene un ministro malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por ejemplo, una persona oye esta gracia, que le estamos diciendo que es bienaventurado, bendito 3 veces. Y entonces viene un mal ministro y le dice: no, sé que tú eres pecador, y el que diga que no es pecador es mentiroso. Y le arrebata la buena palabra que está oyendo. ¿Usted va comprendiendo? Este es el que fue sembrado junto al camino. Llegó junto al camino, pero no se quedó porque
vino el otro con otro Jesús a predicarle y este entonces se devolvió y se fue. Porque pensó que ese no era el camino. Se acercó al camino, pero no pudo entrar. ¿Por quién? Por aquel ministro malo que prefirió oír. Aquí tú no estás oyendo sino al Señor Dios Todopoderoso. El que es sembrado en tierra pedregosa es aquel que oyó la palabra de Dios y por lo pronto la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Mira, no, en verdad, ahí está la verdad, pero no le prestan atención ni la obedecen. Pues al venir la aflicción por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que están sembrados sobre las piedras. Tienen poca raíz. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas de este mundo lo ahogan. Ahogan la palabra. Porque tienen mucho afán. No, no puedo ir, tengo que lavar. No, no puedo ir, tengo que recoger el agua. No, no puedo ir, tengo que trabajar. No, no puedo ir, no puedo oír. No puedo oír, no. ¿Ve? Entonces están en ese afán. Y recuerden que en este mundo van a tener un siglo máximo. O sea, 100 años, 120 años, pero hasta ahí. Mientras esta palabra es eterna. Tu vida solamente va a tener un lapso de tiempo. Así que las riquezas de este mundo ahogan esa palabra por estar pendiente más del trabajo o de las necesidades o del afán, en vez de poner más la confianza en Dios, que es el proveedor, que es el hacedor, que es el que enferma y el que sana, el que da la vida y el que la quita, según Deuteronomio 32-39. Entonces están más pendientes de los afanes del siglo, de este siglo malo, en vez de las palabras de Dios. Y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende y obedece la palabra. Si usted dice, yo soy sembrado en buena tierra, bueno, para eso está el espejo, ¿me entiendes? Tú te paras frente al espejo y viéndote, colocas ahí un papelito que diga Gálatas 5, 16 al 25 y ves los deseos de la carne y los frutos del espíritu. ¿En qué estoy fallando todavía? ¿En qué debo mejorar todavía? Por lo menos haciendo eso tenemos un corazón dispuesto. Decirnos a nosotros mismos, antes de estarle diciendo al hermano, decirnos a nosotros mismos que tengo que mejorar para Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende y obedece la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Ve? El que lleva la buena palabra, una semilla que se le sembró, y cuando dan fruto, son muchos los que vienen a oír esta buena palabra de Dios. Como está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 13, 24 al 33. Recuerden, queridos hermanos, también la parábola de la cizaña. El hombre sembró semilla buena, pero el malo le juntó semilla mala. ¿Ve? Por ejemplo, mira la buena noticia, Hebreos capítulo 2, versículo 14. El diablo quedó destruido.
Lo que está diciendo el amado apóstol Pablo, que Cristo llevó los deseos de la carne hasta la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, cuando muere, sus deseos carnales quedan destruidos. Esto es el diablo. Porque diablo lo que significa es contrario a Dios. No es como nos los han pintado por ahí, que tiene cacho, tridente y rabo vestido de rojo rojito. No, 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 no. Diablo es una persona que es contraria a Dios. O sea que en vez de gustarle lo bueno, le gusta el mal. Entonces Cristo también, al igual que nosotros, tenía los deseos carnales dentro de él. Pero no vivió por ello, sino que lo llevó hasta la cruz del Calvario, donde fue destruido esos deseos terrenales. ¿Por qué? Porque no lograron su objetivo. ¿Sí me explico? Así que el hombre sembró semilla buena y el otro, el hombre que le está diciendo el diablo quedó destruido, y entonces viene el otro y le dice, ¿cómo vas a decir que el diablo quedó destruido? ¿Tú no ves que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Y Pedro lo que estaba hablando ahí, en 1 Corintios 5:8, lo que está diciendo es, hey, ustedes que se la pasan dándole al chupe, porque a los apóstoles les gustaba el chupe, y eso no es, ¿cómo se llama? Mentira. Les gustaba el chupe. Y resulta que Pedro lo que le está diciendo, hey, ustedes sean sobrios y estén pendientes, velad, porque vuestro adversario, los romanos, andan como un león rugiente buscando a quien matar. Porque los romanos estaban persiguiendo a los cristianos para matarles. Entonces eso era lo que estaba diciendo Pedro. Pero entonces no, mira que el diablo sí existe, que todo lo demás. El diablo es todo aquel que es contrario a Dios. Porque cuando tú buscas el diccionario, la palabra diablo es contrario. Y adversario es Satanás. Cuando buscas la palabra Satanás, adversario, el que adversa a Dios. Pero entonces le ponen cacho, tridente y rabo y lo visten de rojo rojito para meterle miedo a los demás. Bueno, así está escrito en Eclesiastés capítulo 28, versículo 19. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hoy para nosotros ha dejado de ser. ¿O no es así? Así está escrito en Hebreos 2:14. El diablo quedó destruido. ¿No es una bienaventuranza esto, saber esto? Mientras que otro lo que te quiere es infundir miedo, que te vas por un infierno si no te portas bien. Pero sé que nadie se va a portar bien a menos que conozca esta gracia. Porque es Dios el que está haciendo en nosotros la buena obra. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Bueno, lo pueden leer del 8 al 10, que por gracia soy salvo. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Es que Dios está haciendo en nosotros esta buena obra de gracia. Nos está transformando del mal al bien. Y esa es la bendición por la que fue enviado Cristo, según el libro histórico de Hechos, capítulo 3, versículo 26. Que Dios envió a Cristo a bendecir todas las familias de la tierra. ¿Para que qué? Para que cambiaran del mal al bien. Así que este hombre que sembró la semilla buena y al ver en la mañana que resulta que le habían sembrado otra mala, los criados, los siervos, le llegaron y le dijeron al hombre, cortamos los sembrados. Y el jefe le dijo, no, dejen crecer lo bueno con lo malo. Así en la iglesia están creciendo lo bueno con lo malo. ¿Ve? Dejen crecer lo bueno con lo malo. Cuando llegue el tiempo, se recogerá primero lo malo y se quemará. Y lo bueno lo pondré en mi granero, dice el Señor Cristo bendito. Así que dejamos crecer lo uno con lo otro. Eso es lo que quiere decir esta parábola, que hoy para nosotros la entendemos claramente. Se dejan crecer las dos cosas, el carnal y el espiritual. A su tiempo, Dios, por la palabra, porque la palabra quema,
quema al carnal. ¿Y qué va a vivir? ¿Y eso dónde lo vamos a poner? En el granero del Señor nuestro Dios. ¿Usted va comprendiendo? ¿Le da esto paz a su corazón? Esa es otra bienaventuranza. Como está escrito en el libro histórico de Lucas 12, 42 al 44. Y dijo el Señor. ¿Quién dijo? El Señor. Cuando yo hablo del Señor, ¿qué Señor estoy hablando? ¿Y por qué sabemos que estamos hablando de Cristo? Hay un solo Señor. Porque aquí hay un solo Señor. Amén. Nosotros no le decimos Señor a nadie, sino al Señor Cristo bendito. Amén. A los demás los llamamos benditos y benditas de Dios. Amén. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Están recibiendo hoy ración de Dios? Amén. Y cada miércoles y cada sábado. Así que el que no llegó a comer no fue porque el Señor haya puesto un mayordomo malo, sino porque no quiso venir a comer. Pero ahí está el mayordomo sirviéndole al pueblo del Señor. Entonces dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Ha venido el Señor, nos ha hallado haciendo esto. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Yo lo recibo. También está escrito en el libro histórico de Juan 13, 16 y 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Así que como el Señor lavó los pies de los apóstoles, nosotros nos lavamos los pies unos con otros. ¿Sí me explico? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Ven? ¿Y cómo se lavan los pies? Agarramos y buscamos una taza y le metemos los pies y le echamos agua. No, eso lo hace mi esposa trabajando con pedicure. Pedicure. Nosotros lo lavamos exhortando con la palabra de Dios. ¿Ven? No nosotros. No nos vamos a meter en problemas con papá Dios. ¿Sí me explico? Pero la palabra de Dios nos exhorta a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros decimos, el pastor dice, los 10 mandamientos, el pastor dice esto, entonces ya no lo estamos diciendo nosotros, sino el pastor. ¿Y quién es el pastor? Cristo. Cristo. Amén. Porque nosotros solamente tenemos un solo pastor, Cristo. Amén. Aquí no hay pastores humanos. Entonces, si el pastor nos está diciendo en los 10 mandamientos, 6 para el espíritu y 5 para la y 4 para la carne. 4 para el espíritu y 5 para la y 6 para la carne. ¿Cuáles son los 6 para la carne? Honrar el día sábado. Honrar el día sábado porque ahí es donde se santifica la carne. Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás homicidio. No cometerás adulterio. Ni espiritual ni terrenal. No robarás. No levantarás falso testimonio. Y no codiciarás la casa ni los bienes de tu prójimo. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Así que, como está escrito en el libro histórico de Juan 13, 16 y 17, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Por lo tanto, querida amada, esposa de mi Señor y Salvador, Cristo bendito,
Como está escrito en Romanos capítulo 4, 6 al 11. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Nosotros no estamos por las obras de la ley, sino por las obras de la gracia. Son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, en las obras de la ley usted ayuna sin comer. En las obras de la gracia usted comparte su pan con el hambriento y come con su hermano. ¿Están viendo? Las dos obras son totalmente diferentes. Una es de la ley, una es de la gracia. En la ley se culmina con el bautismo de agua. En la gracia se bautiza con el Espíritu Santo. Llama y fuego de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que una cosa es la circuncisión y otra la incircuncisión. Pero para la gracia del Señor, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una sola regla: los 10 mandamientos. Entonces, dice el amado apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, 6 al 11, como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, gentiles, y cuyos pecados son cubiertos, Israel, circuncisos. ¿Ve? Está hablando de los dos, de los incircuncisos y de los circuncisos. Iniquidades, gentiles. Pecado, Israel. Israel está bajo la ley de Moisés, así que está bajo pecado. Pero los gentiles que no tienen que estar bajo la ley de Moisés están bajo la ley de Dios. Y al cumplir esta, ¿cómo se le va a condenar de pecado? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también ellos, o sea, los gentiles, la fe les sea contada por justicia, como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 9. Porque los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó y en nosotros les he contado por justicia. ¿Usted va comprendiendo? ¿Es usted un bendecido, un bendito, una bendita de Dios? Amén. Yo recibo que sí. Y si es bendito, ¿cómo puede ser pecador? Hay una congruencia, ¿verdad? Si me digo pecador y soy un bendecido, bueno, pero ¿y entonces? ¿Este es el bendecido pecador? En ninguna manera. El bendecido es aquel que ha entendido que cada día le es mejor, como dice Eclesiastés 9:4, que dice que es mejor perro vivo que león muerto. Porque si hoy estamos acá, si tenemos hoy la oportunidad de arrepentirnos delante de la presencia de Dios y de decirle a Dios: Dios, verdaderamente que he estado en malos pasos, pero tú hoy me das la oportunidad de cambiar, de mejorar mi vida, y recibo tu bienaventuranza, recibo tu amor, que es explícito cuando entregaste tu Hijo por nosotros, como lo dice en Juan 3:16. ¿Qué dice en Juan 3:16?
tenga vida eterna. Mira cómo está preparada esta amada Madre Iglesia. Dios santo. ¿Ah? Qué hermoso, man. ¿Será que están hablando ustedes o el Espíritu Santo de Dios que está en ustedes? Porque solamente el Espíritu Santo puede hablar así. Amén. Por eso recibimos lo que dice Gálatas 4:6, que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Dios lo envió, no se vino solo. No está aquí porque fue obligado a venir. No, Dios lo envió con amor. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Qué bienaventuranza la que me da mi Señor, que con su eterna fragancia me hace brillar aún más que el sol. Ahora soy un bendecido con ángeles a favor, porque Cristo me ha escogido con su gracia y con su amor, como luz a las naciones, como el faro de su amor. Con poemas y canciones te traigo revelación, que eres un bendecido, escogido por mi Dios, que en tu bienaventuranza Cristo brilla con su amor. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? En vosotros. En vosotros. Por eso sois el templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Amén, lo recibo. Y en cualquier parte del mundo hay un hilo espiritual con cada uno de nosotros formando una gran pirámide de Dios. En cualquier parte donde te encuentres, en cualquier continente del mundo, tenemos la oportunidad de ser en Cristo la gran familia de gracia. Por eso clamamos Abba Padre. Esto es una bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que se entristecen, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, porque todos recibirán consuelo. Por eso clamamos Abba Padre. El mundo no lo ha entendido. El diablo dejó de ser. En la cruz fue destruido, no vive más ese ser. Ahora brillas más que el sol, con ángeles que te cuidan, seres de bello fulgor que te protegen la vida. El Evangelio de Dios es tremenda medicina que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Recuerden, querida amada iglesia, José Gregorio no salva, ni tampoco San Benito, ni San Isidro el que labra, esos santos son un mito, ni San Francisco de Asís, tampoco Tomás Aquino te pueden hacer feliz porque no son el camino. El camino es el Señor, el Cristo resucitado, que por siempre y para siempre estará a tu lado. Por lo cual clamamos Abba Padre, Abba Padre. Mira, muy importante que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. En el cuarto mandamiento dice que debemos honrar el día sábado. ¿Cómo honramos el día sábado bendecido? Primero, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Amén. Segundo, Isaías capítulo 66, versículo 23 nos dice claramente que de mes en mes, o sea, todos los meses, y de sábado en sábado, o día de reposo en día de reposo, todos los sábados, todos vendrán a adorarme delante de mí. Amén, lo recibo. Entonces, todos, no dice algunos sí y otros no, dice todos vendrán. Así que, como dice Eclesiastés, que hablamos ahorita, capítulo 9, versículo 4, mejor perro vivo que león muerto. Aprovechando que estamos hoy aquí, no dejemos de hacerlo. Mucho más cuando vemos que aquel día se acerca.
Y como está escrito en Isaías 58, 13 y 14, que si nosotros dijéramos y llamáramos a este día, día delicioso, día agradable al Señor, día de reposo, día de estar juntos entre todos nosotros, días de poder compartir, días de tolerar, días de... Entonces, si hacemos esto, de tales sacrificios, se agrada a Dios. ¿Ve? Por eso, como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue, no se recojan entonces ofrendas, sino que estén puestos de generosidad y no de exigencia nuestra. ¿Usted va comprendiendo? Porque es la siembra, la ofrenda para Dios y la siembra para los santos. Así que cada uno de nosotros debe cumplir eso. No es que, no, eso está en la obediencia a la fe. Y hermano, pero no tengo mucho, tengo poco. Y el que dio poco no dio menos, y el que dio mucho no dio más. Sino que todos apoyamos la causa del ministerio, como la justicia social, SEDACA, para la ayuda mutua. ¿Usted va comprendiendo? Y como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y ustedes, cada uno de ustedes que están en todas partes del mundo, ¿saben cómo pueden ayudar a esta hermosa, amada iglesia? Mira, fácil, darle seguir, darle compartir, muy importante la razón de dar y recibir. Tú puedes ayudar a este ministerio dando seguir, compartir, comentar, ¿ve? Y darle me gusta. Cuando hacemos estas cosas, estamos ayudando a todos los hermanos, no solamente de esta congregación acá en esta... ya va, papi. Ya va, mi amor. Acá en esta iglesia, sino en toda la iglesia de Dios que está en todas las naciones. Por eso clamamos Abba Padre. Gracias al Señor nuestro Dios por su amor y por su don inefable. Así que no se olviden de dar manito arriba. Recuerden también que tenemos en YouTube, tenemos también estos estudios que ustedes lo pueden también bajar y darle también comentar, corazón, me gusta y compartir para la gloria de Dios. De esta forma, pues nosotros recibimos por este medio una siembra para los hermanos en cualquier parte del mundo que lo necesiten. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. La mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Gracia y paz. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Dios Hijo y Salvador, hoy yo clamo Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria
Abba Padre, Abba Padre. Hoy aclamo a mi Señor. Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Él es Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Él es Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, pa, 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 pa. Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este es gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este es bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida.
Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre, el Espíritu de Dios, ¿Dónde está? dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, a que papá Dios nos quiera. Vino de muchos regalos, debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿Dónde está? ¿Dónde está? el Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre. Ángeles, con todos ustedes, amada.